Hola mi gente, ¿cuántas veces hemos abierto un libro sobre historia del arte y siempre aparecen los mismos nombres masculinos? Que si Goya, Velázquez, Dalí, Bretón. Pero ¿y las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres que también revolucionaron el arte? Pues Remedios Varo fue una de ellas. Una pintora que no solo bailó en los límites del surrealismo, sino que también desafió las normas impuestas a las mujeres de su época. Remedios es una de esas artistas cuya obra nos transporta a un universo propio, un mundo donde la magia, la ciencia, la imaginación se entrelazan y nos abren otros planos de existencia. Nos llevan a dimensiones secretas donde lo femenino, lo místico, lo onírico tienen el poder absoluto. Sin embargo, a pesar de su inmenso talento, por mucho tiempo no apareció en los libros de historia del arte. Su trabajo, su obra fue invisibilizada, como la de otras muchas mujeres. Hoy en Mujeres que desafiaron la historia vamos a hablar sobre ella, sobre Remedios Varo. Vamos a recorrer su vida y su obra desde su infancia, donde tuvo una infancia marcada por una gran imaginación, hasta su consagración en México como una de las artistas más relevantes del siglo XX. Vamos a conocer no solo su arte, sino también su vida, su lucha, sus relaciones, sus vínculos con otras mujeres poderosas como Leonora Carrington y su resistencia a través de la creatividad. Ella fue más que una pintora surrealista. De hecho, muchos la consideran como una artista de lo fantástico, más que del surrealismo. Ella fue una alquimista de imágenes, una visionaria y una mujer que con su obra le echó un pulso al mundo que le tocó vivir. Yo soy Regina Serené y esto es Mujeres que desafiaron la historia. Remedios Varo nació el 16 de diciembre de 1908 en Anglès, en Cataluña. Su familia, aunque no era especialmente artística, influyó profundamente en su desarrollo creativo, porque su padre, Rodrigo Varo, era ingeniero hidráulico y le transmitió una visión científica del mundo, marcada por la precisión, la observación minuciosa y el interés por las leyes de la naturaleza. Por su trabajo, él era un hombre metódico y detallista, y no solo enseñó a Remedios a dibujar, sino que también le mostraba el funcionamiento de mecanismos, maquinarias y sistemas hidráulicos, algo que en ella sembró un amor por lo técnico y lo lógico. Por otro lado, su madre, que se llamaba Ignacia Uranga, era profundamente religiosa y provenía de una familia de intelectuales. De ella heredó la fascinación por lo esotérico, lo simbólico y lo místico. Ignacia influirá en la creatividad de su hija al proporcionarle relatos sobre mitos, sobre leyendas y al sumergirla en una atmósfera de pensamiento reflexivo. Alimentó en ella una imaginación muy fértil. Fue una combinación explosiva, la de su padre, un hombre que le aportó un lado más técnico y matemático, y su madre que le aportó la parte más mística y espiritual. Eso fue muy, muy importante para ella, y aparte yo diría también que, bueno, ahora lo vamos a ver, pero que ellos también alentaron su creatividad. Entonces creo que eso es muy importante. Eso es muy importante cuando en la infancia nos permiten desarrollarnos creativamente. A mí eso me pasó y es una cosa que siempre le agradeceré a mis padres, que me hayan permitido ser quien era y poder desarrollarme como artista, aunque era una niña, pero ya lo tenía súper claro a lo que me quería dedicar. Así que bueno, esto creo que fue muy importante en la determinación de Remedios Varo, porque ella no solo veía el arte como una expresión artística, era una herramienta de exploración profunda, un medio para entender tanto lo racional como lo místico. Desde muy pequeña, como les dije, ella demostró una gran inquietud por dibujar, un interés que la llevó a dibujar desde insectos, objetos mecánicos, hasta escenarios imaginarios llenos de fantasmas. No era una niña que solo jugaba con muñecas, porque ella prefería observar la naturaleza, el movimiento de los insectos, la estructura de las plantas y representar esos mundos con una mirada precisa, pero cargada de misterio. Muchas niñas nacen con estas inquietudes, pero a veces sus padres no saben, sobre todo en aquella época, no se alentaba a las niñas a que desarrollaran carreras artísticas, pero en su caso no fue así. Entonces ella pudo florecer
A menudo ella decía que su mayor influencia fue Leonardo da Vinci, y ella se dedicaba a copiar sus dibujos técnicos como los de sus máquinas voladoras. Esto demostraba en ella desde muy temprano su fascinación por la relación entre la ciencia y la imaginación. El ambiente cultural en los años 20, especialmente en las grandes ciudades como Madrid, era muy efervescente. Se respiraba una mezcla de modernidad y revolución cultural, y aunque la sociedad era bastante conservadora, el arte comenzaba a ser un vehículo de cambio. Cuando Remedios tenía 16 años, sus padres decidieron enviarla a estudiar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, que era en ese momento una de las instituciones más prestigiosas de España, donde también estudiaron artistas como Salvador Dalí y Rafael Zabaleta. Sin embargo, en esa época la formación para las mujeres era muy restringida, porque sí podían estudiar mujeres, pero su formación se basaba en el arte decorativo y no tenían la posibilidad de hacer una carrera en las ramas modernas del arte. Ella recibió ese tipo de formación académica tradicional, pero su inquietud por lo surreal y lo innovador hizo que caminara su propio camino y cada vez se fuera alejando más de lo que había aprendido en la academia. Ahí, cuando ella se dio cuenta de que quería ir por otro lado, fue cuando ella empezó a experimentar y alejarse de la visión académica convencional, que relegaba a las mujeres a hacer cuadros de decoración para colgar en la cocina, ¿sabes? Entonces ella sabía que ella no quería eso. En el tiempo que ella vivió aquí en Madrid, Remedios se sumergió en el conocimiento de los grandes maestros y a menudo encontraba inspiración en los estudios de Julio Verne, Edgar Allan Poe y la filosofía esotérica que la atrajo desde muy pequeña. La ciencia, el ocultismo, los sueños y los miedos se entrelazaban en su mente y su arte reflejaba esa profunda necesidad de conectar con lo oculto y lo no visible. Durante este periodo en Madrid, también comenzó a relacionarse con la creciente vanguardia surrealista en Europa, y aunque aún no estaba completamente inmersa en el surrealismo, fue durante su tiempo en la academia que conoció la obra de artistas como Max Ernst, Joan Miró y Giorgio de Chirico, cuyas obras la influyeron más adelante. Sin embargo, su mayor influencia durante estos años fue la psicología de Carl Jung y la idea del inconsciente como un espacio infinito de creación. Esta idea del inconsciente como un espacio infinito de creación resonó muy profundamente en la joven Remedios. En 1931 ella comienza a participar en exposiciones, pero como era muy común en la época, sus obras eran recibidas con escepticismo porque las mujeres se concebían como musas, no como artistas, y también porque el surrealismo era un estilo radicalmente nuevo y desconcertante. Esta discriminación hacia las mujeres artistas en la época, donde se les miraba con escepticismo porque eran más vistas como musas que como creadoras, esto en ella influyó muchísimo en su determinación de crear un arte profundo, de crear un arte completamente personal y completamente original, que no dependiera de las expectativas masculinas. En 1932 se traslada a París porque España estaba atravesando una situación política complicada, había muchísima tensión, había complicaciones sociales y había pasado la dictadura de Primo de Rivera y se había instaurado la Segunda República. Había en general un ambiente de inestabilidad y ella buscaba un lugar más libre, más abierto, al igual que otros artistas, para poder desarrollar su arte. Y este lugar en ese momento era París. París en ese momento era el centro de las vanguardias artísticas del mundo. París en ese momento estaba marcada por los movimientos de vanguardia, como por ejemplo el artista André Breton, cuyo surrealismo hablaba del arte como una forma de liberar la mente de la represión, de la lógica, y llenaba las galerías de arte y el espíritu de los artistas con un deseo de revolucionar la forma de entender el arte. Para Remedios, París era un lugar lleno de posibilidades. Allí se unió a círculos surrealistas, pero las dificultades de ser mujer en un entorno tan machista se hicieron evidentes, porque sí, París era más abierto intelectualmente y artísticamente, pero no lo suficiente como para recibir a las mujeres como iguales.
Porque si todavía sigue pasando eso hoy en día, en esa época nos imaginamos cómo era. Aunque fue aceptada en los círculos surrealistas, a menudo se le relegaba a un papel secundario, ¿no? Las mujeres en la sombra, que es un papel que no suelen dar a las mujeres en el arte, donde es más fácil que le den el protagonismo a los hombres que a las mujeres. Entonces siempre las mujeres nos quedamos a un lado, en la sombra, relegadas a un papel secundario. Fue en esta etapa cuando ella conoció a Benjamin Peret, un escritor y poeta surrealista también, con quien tuvo una relación sentimental y le ayudó a entrar en los círculos surrealistas. Pero como les digo, todavía el arte seguía siendo un lugar hostil para las mujeres, donde las mujeres eran vistas como musas y no como creadoras. Y ella no quería ser la musa de nadie, ella quería ser la artista, con su propia voz, con su propio universo. Remedios no fue solo una gran artista, sino que también fue una mujer profundamente espiritual. Su arte estaba intrínsecamente ligado a su mundo interior y su conexión con lo místico. Para ella, el arte era un canal para lo invisible, una forma de explorar dimensiones espirituales que no podían ser percibidas a simple vista. Qué bonito, ¿no? Sus amigos, como Leonora Carrington, hablaban de ella como una mujer que no solo creaba, sino que también vivía su arte. En su obra se reflejan conceptos esotéricos como la alquimia, el misticismo. Esta conexión con lo espiritual y lo arcano es evidente en muchas de sus obras, donde las figuras surrealistas parecen fluir entre lo físico y lo metafísico, representando un constante proceso de transformación íntima. No es casualidad que sus piezas más conocidas se centren en temas como la mutación, el renacimiento o la trascendencia. Esta era su manera de desafiar las convenciones sociales, utilizando el arte como herramienta de resistencia personal frente a los límites que le imponía su entorno. Esto me parece maravilloso. Cómo usar el arte para transformar la realidad, para ayudar a cambiar las mentes. Ella quería dejar su legado, quería dejar plasmada su visión, y sus cuadros parecen relatos. Realmente, a mí los cuadros de ella me parecen cuentos. A mí también me fascina Edgar Allan Poe. Veo mucho de ese misterio en sus cuadros, ¿saben? No sé, me parece una pintora que más que pintar relata. ¿Qué les parece a ustedes? Porque yo no conocía su obra. Realmente, o sea, como les dije, en el cole no nos enseñaron nada de ella. La he descubierto ahora de mayor y un poco más ahora profundamente buscando información para este episodio. Pero a mí sus cuadros me parecen maravillosos. ¿Qué les parece a ustedes? Déjenme en comentarios. Oye, y por cierto, que si les está gustando este vídeo y ya han visto otros vídeos que les gusta, suscríbanse al canal, porque se olvidan de suscribirse, que es normal. Para eso estoy yo aquí, para recordárselo, y dejen un like en el vídeo también, que eso ayuda mucho para llegar a más gente. Entonces, como les iba diciendo, en sus cartas y entrevistas ella hablaba de la importancia de la intuición y la magia para su proceso creativo. Para ella pintar era un acto casi ritualístico, era un modo de conectar con lo inexplicable. Me la imagino ahí poniendo música, encendiendo incienso, no sé, me la imagino creando todo una atmósfera para poder introducirse en esos mundos que ella pintaba, que no sé, esto me lo estoy inventando, pero su pintura me sugiere eso. Su arte no solo reflejaba lo que veía, sino que también reflejaba lo que sentía profundamente. Era una búsqueda constante por encontrar sentido a la vida a través de lo invisible. Pero el reconocimiento no llegaba fácilmente. Por eso, yo también creo que la obra de ella hay algo más que surrealismo. Puede ser que tenga una influencia surrealista, pero yo veo algo más ahí. No sé, yo tampoco soy una experta en arte pictórico, pero sí me sugiere otras cosas más mágicas, fantásticas, no sé. ¿Qué piensan? Les digo, en este momento ella está en París y bueno, se va introduciendo en círculos surrealistas y tal, pero el reconocimiento no llega fácilmente, y encima en ese momento
La sombra de la Segunda Guerra Mundial comenzaba a oscurecer Europa y su vida en París se volvió cada vez más inestable. En 1940, con la ocupación nazi, tuvo que tomar una decisión drástica: abandonar Europa y huir a México, porque después de varios años de vivir en la capital francesa, donde desarrolló su estilo surrealista, la situación política se volvió cada vez más peligrosa para los artistas que no eran franceses. Los nazis perseguían a los artistas de vanguardia y los surrealistas en particular, porque ellos estaban en el punto de mira. Ante este panorama, Remedios se vio forzada a dejar su vida en París. Qué cosa más absurda, ¿no? Perseguir artistas. Seguramente es porque el arte es una herramienta para el pensamiento, para que la gente se haga preguntas, para ver lo que hay más allá, ¿no? Y seguramente, pues a los nazis en ese momento, pues no les interesaba que la gente pensara por sí misma, ¿no? Bueno, eso todavía hoy sigue pasando. El arte sigue viéndose como una amenaza muchas veces. Por eso no se invierte suficiente dinero a veces en la creación artística en este país, por ejemplo. Pero bueno, ese es otro tema. Tras huir de la Europa ocupada por los nazis, Remedios encontró en México no solo un refugio ante la persecución política, sino también un espacio fértil para su creatividad. El exilio, lejos de frenar su carrera, impulsó y le permitió el florecimiento de una nueva etapa llena de exploración artística y colaboraciones esenciales. Al llegar a México en 1941, Remedios entró en un ambiente creativo que transformó su arte para siempre. Encontró algo más que un refugio, encontró un hogar espiritual. A diferencia de Europa, donde las mujeres eran relegadas dentro de los círculos artísticos, en México pudo desarrollar su obra con mayor libertad y reconocimiento. Porque México la envolvió en su misticismo, desde el sincretismo religioso hasta los mitos prehispánicos. Todo esto resonaba en su búsqueda espiritual. Ella se sumergió en el estudio de la alquimia, la astrología, el cábala, el esoterismo, y se ve reflejado en su arte. Sus personajes siempre están en transformación y parecían seres atrapados en rituales mágicos, experimentando metamorfosis o creando invenciones imposibles. Porque México tenía una rica tradición cultural y una mezcla muy potente entre lo ancestral y lo moderno, y esto ofreció a Varo un espacio fértil para desarrollar una obra única. El contacto con el arte mexicano, la mitología prehispánica y la espiritualidad de las culturas autóctonas dejó una huella indeleble en su pintura. En sus obras aparecen frecuentemente elementos como formas geométricas, serpientes emplumadas, mujeres con poderes místicos y paisajes cósmicos, y esto era reflejo de la fascinación por la cosmovisión de las culturas indígenas. Claro, es que ella fue y llegó a un sitio ideal para ella en ese momento, ¿no? Yo esto lo comprendo porque yo viví en México y cuando yo llegué a México me quedé fascinada precisamente con toda la riqueza cultural que tienen, ¿no? Y cómo a los artistas se les recibe muy bien, con mucho cariño y con mucho respeto. En México se valora muchísimo el arte. Entonces ella encontró en México un lugar ideal para desarrollar su creatividad, para desarrollar su espiritualidad también, y donde se llenó de una mezcla de cosas que le ayudaron a desarrollar una obra única e irrepetible. Además, el ambiente vanguardista y de experimentación que se vivía en México, con figuras como Diego de Rivera o Frida Kahlo, también tuvo una gran influencia en su evolución artística. Ella allí llegó y empezó a relacionarse con la crème de la crème. Fue capaz de integrar estas influencias en su obra sin perder su esencia surrealista, fusionando lo moderno, lo antiguo, lo personal y lo colectivo. Fue en México donde ella desarrolló el estilo maduro que la hizo famosa: paisajes oníricos, personajes de proporciones extrañas y un uso radical de la simbología que jugaba con los límites entre la realidad y el sueño. Es importante destacar que aunque la influencia surrealista estuvo siempre presente, como les dije antes, Varo siempre fue más allá y desafió las fronteras de este estilo. En México pudo desarrollar una visión más profunda
entre lo místico, lo íntimo, desarrollando una pintura que no solo representaba lo fantástico, sino que se conectaba con sus propias experiencias emocionales y espirituales. Porque México en este momento se convirtió en un destino atractivo para muchos que huían del régimen nazi, entre ellos muchos surrealistas y otros intelectuales. Fue un país que ofreció un respiro, una nueva oportunidad y un entorno diferente en el que los artistas podían rehacer sus vidas. México además estaba atravesando un momento cultural vibrante, impulsado por la revolución social y un renacer artístico donde el surrealismo, las nuevas corrientes literarias, la cultura popular iban de la mano. Y esto no fue lo único que le dio México. México también le dio el amor de su vida, o uno de los amores de su vida, porque encontró la estabilidad con Walter Gruen, un refugiado austriaco que no solo fue su pareja, sino que también fue su mayor apoyo. Este hombre creía tanto en su talento, tantísimo, casi que más que ella, y creía tanto que un día le dijo que por favor ya tenía que dejar de trabajar, porque ella, claro, ella no vivía de su arte en un principio. Ella estaba haciendo también trabajos para la empresa Bayer, hacía trabajos de ilustración, realizaba ilustraciones científicas para manuales y para publicidad, y aunque era muy buena, ella sentía que estaba desaprovechando su talento y no podía dedicar tanto tiempo a desarrollar su obra. Entonces Walter le dijo esto, que dejara el trabajo y que él se encargaba de mantenerla mientras ella desarrollaba la obra, que no había ningún problema. Entonces esto para ella fue un antes y un después, porque en esta época de libertad es cuando ella desarrolla sus obras más importantes. Aunque este trabajo también le influyó bastante en su estilo, porque sus pinturas están llenas de elementos mecánicos, biológicos y científicos, con personajes que parecen sacados de experimentos alquímicos o disecciones anatómicas. Seguramente sin este apoyo de Walter nunca hubiéramos visto el resplandor de su obra en su máxima expresión. Y como les digo, México le dio muchas cosas. México lindo y querido, que siempre da tanto. A mí también me dio muchas cosas cuando fui. Y es algo que comprendo mucho de la vida de Remedios Varo, ¿no? Cuando llegó allí y se encontró todo lo que se encontró, no solo se encontró un mundo de posibilidades para desarrollarse como artista, sino que también se encontró al amor de su vida y apoyo incondicional, sino que también le dio una hermana postiza, una hermana artística. Ella se llamaba Leonora Carrington, otra figura fundamental del surrealismo, que al igual que Remedios se encontraba exiliada en México. Ella era británica y había ido a México también por lo mismo, por la situación política de Europa. La relación entre ambas mujeres fue profunda y se convirtió en una hermandad que marcará el rumbo de sus vidas y de sus obras. Leonora había llegado a México en 1942, un año después que Remedios, y ambas compartían una visión de lo místico y de lo esotérico, y juntas formaron una conexión creativa que les llevó a influirse mutuamente en sus trabajos. Fueron hermanas artísticas. En un mundo donde las mujeres eran musas pero no creadoras, ellas se rebelaron y crearon un universo propio surrealista. Este encuentro también fue súper importante y crucial, porque ellas no solo compartían una identidad como mujeres artistas que desafiaban las convenciones de la época, sino que también tenían una profunda conexión emocional que las ayudó a superar las dificultades del exilio y las tensiones personales. Ambas vivieron el aislamiento en una tierra extraña, pero la convirtieron en una oportunidad para crear una comunidad artística en la que la sororidad jugó un papel fundamental. Qué bonita relación, qué bonito que ellas se encontraran y se acompañaran y se influenciaran. Esto está muy lejos de la idea que siempre nos venden de que las mujeres competimos entre nosotras. Eso no es cierto, eso es un invento de la sociedad completamente. Aquí se demuestra una vez más, y vamos, yo lo tengo clarísimo, que las mujeres también tenemos una capacidad muy profunda para conectar emocionalmente, intelectualmente y profundamente con otras mujeres. Juntas exploraban lo esotérico, lo místico, la magia, la literatura fantástica,
Pasaban horas hablando de sueños, de alquimia, de experimentos mentales, y juntas ellas tenían un sentido del humor muy peculiar, a veces rayando lo absurdo. Escribían historias sobre mujeres atrapadas en mundos oníricos y se enviaban cartas con relatos surrealistas que parecían sacados de sus pinturas. También compartían un fuerte sentido de autonomía. Ambas habían huido de matrimonios impuestos y habían vivido la guerra y sabían lo que era no encajar en los círculos artísticos dominados por los hombres. Así que ellas se apoyaban mutuamente, intercambiaban ideas y hasta cocinaban juntas, inventando recetas que parecían más bien fórmulas de brujas. Leonora Carrington le abrió a Remedios nuevas perspectivas filosóficas y espirituales que enriquecieron su obra. Aquí les pongo algunas imágenes de la obra de Leonora, también para que la conozcan. Igual más adelante dedicaremos un episodio para ella. Juntas exploraron temas de lo sobrenatural, lo alquímico y lo arquetípico, y esto se ve reflejado en la obra de ambas. En este contexto, Remedios se sumergió aún más en el simbolismo, la magia y la creación de universos paralelos a través de sus pinturas. Mientras que Leonora experimentaba con la figura de lo sagrado, lo femenino, Remedios se centró en la creación de mundos llenos de misterio y conocimiento oculto, y en los que lo racional se desvanecía y lo espiritual se hacía tangible. Además de este vínculo creativo, ambas artistas compartían una crítica común hacia la sociedad patriarcal que limitaba las posibilidades para las mujeres, tanto en el arte como en la vida cotidiana. Esta hermandad fue un espacio seguro para que las dos pudieran experimentar y explorar juntas, como mujeres que desafiaban las convenciones y las expectativas. Y esto es maravilloso porque, como estamos viendo, ella encontró el lugar ideal para desarrollarse. También tener un alma gemela así, una hermana artística, ayuda mucho a abrir tu mente y a encontrarte en confianza para desarrollar lo que sea, ¿no? O sea, al final tienes un entorno que te comprende, te recibe, te sientes comprendida, y eso también ayuda a la creación artística. Yo creo que Remedios encontró todo eso en México. Su relación fue tan intensa que cuando Leonora Carrington publicó su novela La Casa del Miedo, le dedicó el libro a Remedios con estas palabras: para mí otra yo. Entonces, como estamos viendo, Remedios encontró en México un mundo de posibilidades para desarrollarse. Y esto marcó el punto culminante de su obra. Influenciada por la cultura prehispánica, el misticismo y las nuevas ideas que compartía con Leonora, sus pinturas empezaron a reflejar una mayor complejidad y profundidad. Sus trabajos, aunque claramente influenciados por el surrealismo, se convirtieron en algo muchísimo más profundo, más personal. Ella introdujo un universo visual único, en el que exploraba temas de metamorfosis, transmutación y autoconocimiento. En sus primeros años en México, Remedios también se sumergió en el estudio de la alquimia y los mitos, elementos que se convirtieron en la base de sus pinturas. Sus obras abordaban la relación entre lo humano, lo divino, lo tangible, lo intangible, con una fuerte crítica a las estructuras de la realidad. Sus pinturas comenzaron a desarrollar un estilo inconfundible: figuras alargadas, arquitecturas imposibles, mujeres que parecían sacerdotisas de un conocimiento arcano. Como les digo, no eran solo surrealistas, sino que también eran alquímicos, llenos de símbolos secretos. Remedios no pintaba al azar. Sus obras eran laboratorios de experimentación, donde mezclaba lo científico con lo místico. Tenía una obsesión con la precisión, hacía bocetos detallados antes de empezar a pintar y utilizaba técnicas casi matemáticas para distribuir las formas en el lienzo. Se inspiraba en manuales de astronomía, tratados de botánica, planos arquitectónicos e incluso esquemas de ingeniería. Al mismo tiempo, ella creía en el poder de la intuición y decía que muchas veces soñaba con los cuadros que luego pintaba, y que cada obra era un portal hacia lo desconocido. Su arte es un juego de puertas, túneles, maquinarias imposibles y figuras femeninas en constante evolución. En este periodo es cuando ella desarrolla algunas de sus obras más emblemáticas, como La llamada, de 1958, o La mujer saliendo del psicoanalista, en 1960.
En estas obras se ve claramente una tendencia a representar lo invisible, lo onírico, lo fantástico. Muestran su obsesión por la transformación, por la fusión entre la ciencia, lo exotérico. Mujer saliendo del psicoanalista es una de sus obras más fascinantes, donde una figura femenina avanza con decisión mientras su sombra se queda atrapada en el diván, como si finalmente se liberara de algo que la había retenido. Es una imagen poderosa de emancipación que bien podría representar su propio camino como mujer y artista. A mí me fascina este cuadro, me parece súper bonito. En sus pinturas las mujeres no son musas pasivas, son brujas, son creadoras, alquimistas, sabias. Porque para ella, para Remedios, la pintura no era solo arte, sino que era un acto de resistencia. En un mundo donde las mujeres habían sido silenciadas durante siglos, ella pintaba mundos donde tenían las mujeres el poder absoluto. Y por esto, ella es tan importante. Como venimos viendo, el renacer de Remedios en el exilio no fue solo artístico, sino que también personal, porque México le permitió un espacio para afirmarse como mujer y como artista. Se alejó de las presiones de Europa, de las restricciones sociales que limitaban la posibilidad de las mujeres artistas, y el hecho de que junto con Leonora construyera un universo único y radical le permitió dejar un legado que desafió y desafiaba las normas establecidas. Su relación con Leonora, además, reflejaba un modelo de sororidad entre mujeres artistas que luchaban juntas por encontrar su lugar en un mundo dominado por los hombres. Y esto es lo que tenemos que hacer, unirnos nosotras y hacernos fuertes. Digo, ¿no creen? Darnos el apoyo entre nosotras y no esperar a que vengan ellos a darnos el reconocimiento. A través del trabajo de ambas y de su colaboración, ambas rompieron con las convenciones artísticas y sociales, abriendo nuevas puertas para futuras generaciones de mujeres artistas. El legado de Remedios es mucho más que una atribución al surrealismo o a la pintura de la época. Su trabajo se considera una de las primeras respuestas feministas dentro del arte surrealista, pues su obra desafiaba las normas de género de la época, representando a las mujeres no solo como musas, sino como creadoras, como figuras poderosas, conectadas con el universo y con un poder ancestral. Me parece súper bonito, me parece súper lindo que haya hecho esto y que nos lo haya dejado. Y como les decía antes, para mí los cuadros de ella no son solo cuadros, no son solo obras pictóricas, sino que cuentan cosas, son relatos. Puedes leer una historia viendo sus cuadros. El trabajo de ella trascendió el surrealismo, las fronteras del surrealismo, ya que su misticismo y su búsqueda de lo espiritual conectan con tendencias que hoy son muy relevantes en el arte contemporáneo, especialmente el arte feminista y el arte de la conciencia expandida. El modo en que remite a lo esotérico y lo espiritual, los temas de la autonomía femenina y el misterio de la existencia humana siguen siendo temas muy poderosos hoy en la actualidad. Además, su influencia se siente hoy en día en muchas mujeres artistas contemporáneas que ven en ella un modelo de resistencia, porque Remedios fue una mujer que, a pesar de los obstáculos personales, los desafíos de la guerra, el exilio, resistió a la invisibilidad de las mujeres artistas en su época, dejándonos un legado increíble. Y hoy su obra se exhibe en museos internacionales y su figura sigue siendo celebrada por la profundidad de su mensaje y la originalidad de su técnica. Remedios abrió el camino para que muchas mujeres pudieran imaginarse como creadoras, como transformadoras de la realidad. Y a pesar de que murió muy joven, con 54 años, ella murió el 8 de octubre de 1963 en México, murió muy joven, pero nos dejó una obra inmensa, muy rica, y su obra hoy sigue viva. Es reconocida como una de las artistas más importantes del siglo XX. Y su historia nos recuerda hoy algo esencial. Las mujeres que desafían la historia a menudo son invisibilizadas y entonces depende de nosotras recordarlas, rescatarlas, recuperarlas. Remedios fue invisibilizada en su momento y sus cuadros quedaron en colecciones privadas y su nombre no aparecía en los libros de texto.
Pero con el tiempo las cosas fueron cambiando y su obra comenzó a redescubrirse en los años 70, impulsada por el auge del feminismo y la reivindicación de las artistas olvidadas. Y como les decía antes, hoy sus cuadros están en los museos más importantes del mundo y su estilo ha inspirado a nuevas generaciones de mujeres. Más allá de su técnica o de su conexión con el surrealismo, su mayor legado es haber demostrado que el arte de las mujeres puede ser tan potente, intelectual y revolucionario como el de cualquier hombre. Que no necesitamos ser musas, podemos ser las creadoras de nuestros propios universos. Así quiero que recordemos a Remedios Varo, no como una pintora, sino como una visionaria que usó su arte para imaginar un mundo mejor. Así que espero que les haya gustado este episodio. Ya sabes, puedes dejar tus comentarios, dime qué te parece la obra de Remedios, si la conocías, si no. ¿Qué opinas? Da like si te ha gustado. Por favor, suscríbete al canal porque hay muchísima gente que ve los vídeos pero no se ha suscrito. Entonces también es importante que se suscriban porque ayuda a crecer. Estoy muy contenta porque estoy cumpliendo con mi palabra de sacar un vídeo a la semana. Me está encantando desarrollar este proyecto porque estoy aprendiendo muchísimo sobre mujeres muy interesantes y espero que a ustedes también les esté aportando algo positivo. Y nada, que nos vemos en el siguiente episodio. También tengo Patreon, que se los dejo en la descripción del vídeo por si quieren ayudar y colaborar económicamente para apoyar el proyecto. Y nada, que nos vemos en el siguiente episodio y que muchísimas gracias por estar aquí.